El pasado sábado, 2 de diciembre, era la fecha que ya estaba estipulada para que Sergio Colautti pueda presentar este trabajo, este escrito, que vamos a tener el privilegio, la posibilidad y el gusto de poder charlar hoy con él aquí en Local Noticias en cuanto a derivas colectivas en el Tercer Río. Y hablamos de educación y hablamos también de cultura, todo un paquete, podríamos decir, que fue fundamental desde el 95, desde 1995, fecha puntual en Río Tercero y también podríamos decir en todo el país hasta la actualidad, 2023. Por eso estamos con Sergio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué lindo que pudiste venir, Sergio, para que nos cuentes primero qué pasó el pasado sábado. Para quienes tenían la información y la data, por supuesto, han estado allí, cara a cara con vos. Y para otros que tengan la posibilidad de conocer de qué se trata este derivas colectivas. En realidad, no lo considero un libro, no debería considerarse un libro mío, si bien yo ayudé en la redacción, sino que es un libro del colectivo cultural y educativo. En el marco de los debates en el colectivo, surgió la idea de relatar la experiencia del mismo colectivo, allá por marzo, abril. Parecía interesante contar cómo un grupo de gente con intereses, digamos, en la cultura, en la educación, interesados también en la formulación de políticas públicas para cultura y educación, hacían una experiencia en la ciudad. Pero a poco que empezamos a relatar, quedó muy claro que no se podía contar esa experiencia sin las experiencias anteriores de otros colectivos, que en realidad era como una cadena que daba lugar, una sucesión de colectivos que daban lugar unos a otros. Entonces, el relato tiene que ver con todos esos colectivos. Como bien decías vos, desde el 95, desde el atentado de noviembre del 95, surge casi, digamos, como una respuesta directa a eso, la conformación de un colectivo, se llamó en ese momento el Cauce Común, sí, señor, que pedía verdad, justicia, desde la memoria creativa, como muy bien la llamaron ellos. Entonces allí se juntaron muchos artistas, gente de la cultura, de la educación, documentalistas, periodistas de la ciudad, con el trabajo muy claro de hacer una producción encaminada a ese reclamo. Y ahí empieza a surgir la idea de la reparación. Si el Estado hizo esto, el Estado debe reparar. Bueno, eso después fue tomando otras formas. Por ejemplo, aparece otro colectivo que es La Luciérnaga, ya con una impronta más solidaria, social. Pero también aparece, por ejemplo, el No Durmay para ayudar a La Luciérnaga. Y el No Durmay, que empieza siendo un grupo de artistas que se reúnen para eso, va cobrando autonomía y se convierte en lo que hoy es, me parece que en esto todos estamos de acuerdo, la expresión cultural, el encuentro cultural más importante de la región en los últimos años, ¿no? Que llama la atención de propios y extraños. Entonces se relata eso, se lo analiza. Utilizamos en el relato muchas miradas del exterior, de gente que hace estudios culturales, por ejemplo, desde el CONICET, o por ejemplo desde la Universidad de Córdoba, que han puesto el ojo en el Nodo Urmay, en la Luciérnaga, y miran y analizan cómo es ese desarrollo. Y finalmente lo que ocurrió con el colectivo cultural y educativo, donde se relatan muchas cosas, pero sobre todo el acompañamiento a lo que fue la utopía primero, la posibilidad después, el deseo, y finalmente la concreción de lo que fue lo que es la Universidad Nacional de Río Tercero ya como logro, ¿no? Exacto. Sergio, es, digamos, icónico que sea colectivo. Hay otras experiencias, porque llama la atención. Hacer una línea transversal entre lo que vos estás relatando automáticamente te da a pensar de que o es con otros o no es. Claro. Bueno, una de las cuestiones que se intenta relatar en el libro es, más allá de lo visible, que es más o menos lo que contamos, ¿no? Lo que se puede ver en la historia, hay otros logros que son como no tan evidentes, pero quizás tan o más importantes que los que se ven. Por ejemplo, los colectivos lo que logran, no solo estos colectivos de la ciudad, los colectivos en general, porque en el país uno puede rastrear muchas expresiones colectivas en muchos sentidos, ¿no?
Pero aquí fue muy particular porque nacen a partir del atentado, con estas características. Y digo, lo que hacen, lo que han hecho, lo que han logrado es correr aquello que tiene que ver con la cultura en donde aparecen, por ejemplo, las figuras o los apellidos o el rating o el éxito o el tema del que cobra y el que paga, ¿no? Tal cual. Que está, digamos, como un sistema en donde lo cultural se produce. Y lo que han hecho estos colectivos es correr eso hacia lo solidario. Si vemos el ejemplo del No Durmay, es muy clarito. Es un lugar donde no se cobra ni se paga, no se compite, sino que se comparte. La gente que va no paga una entrada, sino que dona algo, por ejemplo, cuando compra en los buffets, para otra entidad que lo recibe. Es decir, hay todo un deslizamiento del sistema de poner al dinero como centro, o a la figura de alguien o un apellido como centro, para correrlo hacia lo colectivo y comunitario. Si se quiere también, la estructura piramidal es lo que se corre. Sí. Porque a nosotros nos pasa, que es lindo que nos pase, pero por otro lado no agiliza a la hora de poder concretar notas. Es muy difícil ir a una persona porque esa persona te dice habla con tal y a tal, Sí. están todos en la misma línea, no hay una cabeza que mande, sí hay un referente que organiza y que está bueno, pero cómo entre estos colectivos es común que la persona no tenga la intención de Exacto. aparecer permanentemente como referente, aunque lo sea, Sí. sino que siempre deriva a otros. ¿Por qué no hablas con tal? Fíjate la mirada eso de es, eso marca justamente lo que venimos diciendo, relatando, tratando de poner en valor, ¿no? Cuando uno habla de instituciones, o cuando habla del Estado como gestor de cultura y educación, siempre uno sabe que hay alguien que ordena de manera vertical, muchas veces, en una organización que incluso tiene hasta un edificio y un sello, ¿cierto? Sí, sí. Un En escritorio cambio, y un... en los colectivos no hay edificio donde se reúnen, en cualquier lugar. Tal cual. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo? No se hace con actas, ¿cierto? Son acuerdos, acuerdos de la confianza colectiva. Y tampoco hay sellos, o hay dueños, o hay referentes. Y esa horizontalidad me parece que es una marca que distingue y que, bueno, enaltece esos grupos. Porque además se ejercen desde el voluntariado, Exactamente. ¿cierto? Hay gente que está donando su tiempo, a veces hasta donando su dinero, ¿cierto? Sus Para que bienes. eso, claro, para que eso suceda, para que eso mejore, para que sea de todos, ¿no? Y se va haciendo como una gimnasia, como una manera de ser y de hacer, que se transmite no solo en los colectivos, sino en los grupos más pequeños que participan de todo ese sistema. Nosotros en el libro lo llamamos el ecosistema cultural de la ciudad, Qué hermoso. ¿no? Es una especie de ecosistema en donde hay espacios, en donde hay lugares, en donde hay personas, grupos que van y vienen entre esos colectivos y participan, ¿no? Células que van retroalimentando. Exactamente. Sergio, la garantía que tenemos en la SBR Tercero al mirar estas experiencias, que por eso se pueden relatar y por eso se pueden agrupar y se puede hablar de algo que ya está, no es una prueba piloto, vamos a ver qué pasa con esto, estamos hablando de algo que ya Sí. es la garantía de que esto que estás contando está muy lejos de la improvisación, porque Sí. podría mal entenderse y decir, bueno, al final, si no hay actas, no hay edificios, no saben quién se junta, esto, Sí. esto es cualquiera Sí. se puede prestar, y nada más lejos de la realidad que la improvisación en estas cuestiones que han tenido como parciales desenlaces sumamente positivos Sí, sí. y que han quedado y que perduran a través de los años. Exactamente. Entonces, si no se cae es porque... Es otro modo de organización, que mirándolo desde afuera o desde la apariencia, parece más difuso y desorganizado, ¿cierto? Está claro que parece eso, porque no hay verticalidad. Pero cuando uno mira los resultados, cuando mira el hecho en sí, Sí, claro. bueno, la organización está ahí. ¿Cómo fue la presentación el pasado sábado? Sí. Contanos. Bueno, fue muy amena porque la mayoría de la gente que estaba era gente que había participado en sucesivos colectivos, ¿sí? Así que todos esos estaban, bueno, particularmente emocionados, ¿no? Y fue muy lindo, fue en la biblioteca, que no es casual, elegimos ese lugar no por azar, porque la biblioteca, si bien es una institución, ¿cierto?
Es una institución convertida en centro cultural y que siempre tuvo una enorme apertura hacia todos los colectivos que se sucedieron. Ahí sí se sucedían reuniones, se fomentó la participación de los colectivos, es decir, fue un lugar siempre de puertas abiertas a todo este tipo de actividades, ¿no? Y en el final estuvo Mariano Sarabia, que hace el prólogo del libro, que nos honra con su palabra, porque es un periodista y escritor muy prestigioso de Córdoba, entonces también como una mirada desde la afuera hacia lo que sucedía. Totalmente. Y en el final hubo algo también, me parece que altamente significativo, que es que una canción de Guillermo Vilieca, Aún tengo la vida, que es como un emblema de todas las luchas de Río Tercero por verdad y justicia, ¿no? Fue cantada por un grupo de chicos de la escuela Gregoria Pérez, del primario. Exacto. Entonces ahí se juntaban las luchas del pasado, las banderas del pasado, con el presente, que estaba en la biblioteca, y con el futuro, que son los pibes cantando y rescatando esa canción hacia adelante, ¿no? Así que en una de esas, los colectivos que vienen son esos chicos que cantaron ahí, ¿no? Sí, que son las semillas que van quedando de esas experiencias que después, de verdad, que van marcando y van signando las futuras vocaciones. Exactamente. Porque es donde más hay que cuidar, pero también es donde más hay que sembrar. Sergio, ¿está accesible? Sí, el libro es de acceso libre y gratuito. Está en la página del colectivo cultural educativo, obviamente, pero también, y esto es algo que tenemos que agradecer, en distintos espacios que nos han pedido el libro para ofrecérselo a sus lectores. Por ejemplo, la página de la revista cultural El Árbol Cultura va a estar ahí. Ya está en el de la biblioteca, en el espacio de la biblioteca. Hay un diario, el de Baltasar Vargas, que lo tiene para ofrecerlo. Y en La Mestiza, en la página de La Mestiza Rock, también se puede acceder desde ahí. Bueno, hermoso, hermoso. Qué lindo que hayas venido, que lo hayas podido contar así, desde la primera experiencia que te ha significado participar específicamente, por ejemplo, el sábado, pero sabemos lo que significa poder charlar con vos, tener la riqueza de que todo esto quede siempre para toda la sociedad. Y como dice no sé si no es el lema, pero muchos dicen del No Durmay, no es de uno, pero es de todos. Es así. Lo mismo pasa con este colectivo y estas derivadas colectivas en el Tercer Río. Sí. Nosotros teníamos como el sueño de sacarlo en papel, porque todavía somos amantes del libro. Sí, de tenerlo, de hojearlo, tocarlo, claro, leerlo. Pero teníamos la dificultad económica con eso, que es decir, la edición es muy cara, y además teníamos que pedirles a los lectores, en un tiempo bien complicado como este, que accedieran pagando. Entonces el hecho de que el libro sea libre y acceso gratuito y todo esto, también está en consonancia, si se quiere, si lo vemos desde este lugar, con el voluntariado y la solidaridad y la gratuidad que siempre proponen los colectivos en sus acciones. Así que bueno, también iba por ahí. Bueno, o dejar la puerta abierta para lo que pueda suceder en caso de que alguien quiera hacerse cargo de la edición papel. Ojalá. ¿Dejamos la puerta abierta? Sí, seguro. ¿Confiamos? Sergio, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y saludos a todos. Y gracias por esta oportunidad.